Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y en las últimas horas habíamos conocido una medida que había dispuesto el Banco Central de la República Argentina en relación a las billeteras virtuales. Lo que sucedió muy pocas horas de que se dé a conocer justamente esa reglamentación es que el propio ministro de Economía, Sergio Massa, fue quien hizo un video anunciando que había pedido a las autoridades del Banco Central que dé marcha atrás con esa medida. Esto deja ver una interna en el gobierno nacional y de eso vamos a hablar con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros. Ari, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días y efectivamente vivimos una novela extensa dentro de lo que es el gobierno. Se habían terminado las internas, por lo menos en el equipo económico, a partir de la llegada de Sergio Massa, pero había quedado un actor en el medio de ese arribo del superministro en aquel momento. Recordemos que se eliminó el Ministerio de Producción, se alinearon un montón de funcionarios e incluso se fueron algunos para poder disponer de una verticalidad en la conducción económica. El único que quedó a salvo de aquel equipo económico fue Miguel Pese, el presidente del Banco Central, a pesar de que Sergio Massa había reclamado esa silla también para el control, para tener la botonera entera. ¿Por qué se habló de Miguel Pese? ¿Por qué había diferencia bastante rara? Porque recordemos lo que fue la anterior, cuando se había ido Matías Culfas, antes de que se fuera Martín Guzmán, había estado la denuncia pública de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en aquellos momentos donde Cristina y Alberto Fernández se peleaban a cielo abierto, en donde decía Cristina Kirchner, hablaba del festival de importaciones, ¿no? Un récord de exportaciones que generaba un ingreso importante al Banco Central, pero el BCRA no podía acumular reservas. ¿Por qué? Porque había una denuncia sobre cómo funcionaba el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo de la Producción, que eran los que en todo caso diseñaban las autorizaciones para las importaciones, y que ponía la plata, que ponía los dólares, que era el Banco Central, y que de algún modo se alineaba a esa estrategia. Massa admitió poder convivir con Miguel Pese, que no fue una crítica, pero en la que siempre hubo una tensión de por medios. Pese sabía que Massa no lo quería y a pesar de las buenas intenciones, hace algunos días atrás, Rocío, lo contamos acá en Canal E, sí, que ya tenía sucesor de Miguel Pese hacia adelante. Recordemos que el presidente Alberto Fernández hace poco tiempo nada más le extendió el mandato a Miguel Pese hasta 2028 por decreto, digamos, ¿no? Porque el presidente del Banco Central está designado a través del pliego en el Senado, cosa que nunca sucedió en el caso de Miguel Pese, y funcionó siempre su designación a través de decreto presidencial. Por lo tanto, el presidente que viene el 10 de diciembre puede utilizar un mismo decreto de ese mismo tenor para poder reemplazarlo y esperar que después la Cámara Baja Nacional le dé el respaldo. En ese contexto, el anuncio de Sergio Massa informalmente, ¿no? De que Leonardo Matur, que es el jefe de gabinete de asesores que tiene Sergio Massa en el Ministerio de Economía, es abogado, un tipo de mucha confianza además. Ha trabajado muy cercanamente a Massa cuando era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Estaría a cargo de este Banco Central, que incluso también tendría algunas reformas, por ejemplo, la integración de directores de la oposición para poder hacer este gobierno de coalición que ahí Massa, ¿no? Ese es el punto clave, lo que estás mencionando, ¿no? Ari, otra vez le da lugar, obviamente antes de que se lleven a cabo esta primera etapa en las elecciones, a la oposición, ¿no? Hablando ya, intentando proyectar lo que podría llegar a ser los próximos años en un eventual gobierno de Sergio Massa. Efectivamente, Rocío. Recordemos que Miguel Pese tiene origen radical, digamos, no es uno de los que Alberto Fernández sumó
también con un espíritu de apertura a algunos sectores más progresistas de la política argentina, pero hoy Miguel Pese tiene una vinculación en su imagen muy relacionada, obviamente, a Alberto Fernández, y es como lo que queda de lo residual del poder de Alberto Fernández, del poder real de Alberto Fernández en alguna función pública. ¿Qué sucede con Alberto Fernández? Recordemos que Sergio Massa en su campaña electoral había decidido pedir perdón por los errores de este gobierno. Había hecho blanco en las críticas también a lo que había hecho la gestión de Alberto Fernández. Muchos se sorprendían, ¿no? Como hacer campaña contra su propio gobierno, teniendo en cuenta que él hace un año está en funciones, más allá de que siempre fue uno de los socios políticos. Hace horas nada más se conoció una encuesta de una consultora internacional, ¿sí? Una consultora que se llama Atlas Intel, de origen estadounidense y brasileño, que tiene unas investigaciones en distintos países de la región y que en la Argentina hace algún tiempo que viene haciendo algunos sondeos muy particulares, ¿no? No lo hace de manera habitual. Más allá de los números que dan, digamos, ¿no? Algunos números que en donde se muestra a Patricia Bullrich mejorando su performance, donde aparece por primera vez Sergio Massa primero en una elección. ¿Sabes qué? Ahí un paréntesis, el candidato presidencial de Unión por la Patria tiene cierto temor de llegar primero en estas elecciones generales, porque no llegaría como para ganar en primera vuelta, y la tradición muestra que aquel que gana en octubre le cuesta mucho ganar el balotaje. Qué interesante ese dato, Ari, qué interesante el dato ese que mencionás. Exacto, bueno, eso es, digamos, no es que el electorado tenga necesariamente una conducta idéntica, pero es casi una cuestión de cábala. Lo que digamos pasa de todos modos que se está seleccionando. Es que sí, a ver, si no hubiera alcanzado para ganar en primera vuelta, si todo ese porcentaje de votos se condensara. Por eso en una segunda vuelta se piensa que se va a ir para el otro candidato. Falta muy poco para el debate. Ari, un comentario antes de despedirte sobre eso. Bueno, ahí en el debate va a haber medidas, va a haber anuncios de lo que van a hacer la integración económica de parte de Sergio Massa para después del 10 de diciembre. Recordemos que ya no puede dar anuncios de gobierno, ¿no? Ya no está vedado para eso, pero sí va a hablar de lo que va a ser la integración de su gabinete. Hay un dato. Se habla de distintos nombres, ¿no? Para dar vueltas ahí dentro del Ministerio de Economía. Uno es alguien que él quería, que ya había sondeado para incorporarla a su equipo y que no lo logró hacer, que es Marina Dal Poyetto, la que dirige la consultora EcoGo, una consultora que supo asesorar a Facundo Manes cuando todavía estaba en carrera presidencial dentro de Juntos, un radical muy ligado con sectores progresistas a los que quiere seducir, ¿sí? Marina Dal Poyetto estuvo en estos días en Somos Industria, un evento de empresarios industriales, y tuvo un contrapunto con Martín Rapetti del CIPEC, porque ella está convencida que lo que viene es un shock para estabilizar 3 meses, aunque tenga un efecto fuerte en la inflación, y que que luego el país pueda ordenarse y poder ser creíble en todas las nuevas medidas. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa entonces.